En la agitación social que conoce el mundo, en las revoluciones que estamos presenciando, se habla muchísimo de valores. Se dice que requerimos más valores, mejores valores, aunque no todo el mundo está de acuerdo en qué significan estos. También se dice que hay que hablar, hay que tener más educación y en particular se habla de educación cívica. Sobre este tema, que es tan importante para nuestra sociedad, vamos a tener grandes invitados. Estaremos con Manuel Gil, quien nos va a acompañar en un primer momento, y después estaremos con la maestra Aurora Loyo y María del Pilar Hernández, quienes son grandes especialistas también de este tema. Así que, bienvenidos a República Laica, comenzamos. Estos son los países donde es obligatoria la materia de religión: República Dominicana, Perú, Chile, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Italia, España y Alemania. Los países donde es opcional la materia de religión son Portugal, Reino Unido, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador y Argentina. Los países que no tienen educación religiosa en escuela pública son Francia, México, Países Bajos, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Pues con estos datos, Manuel, ¿qué me dices? ¿Qué reacción tienes ante esta diversidad de países que incluyen obligación de la escuela religiosa, otros que dejan opcional y otros donde simple y sencillamente no existe en la escuela pública, aunque sí en la privada, ¿no? Como es el caso de México? Claro. He de confesarte, Roberto, que me parecieron muchísimos en los que es obligatoria. Sí. También muchos en los que es optativa, porque yo creo que no hay nada más sano y nada más progresista que una educación laica, en la que, digamos, con cualquier posibilidad de creencia, de adscripción con una fórmula religiosa o sin ella, haya una condición de igualdad. De otra manera, me parece que fallamos en una de las más importantes promesas del mundo moderno, que fue: sin Dios en la escena pública, acordemos cómo vivimos. Y los dioses en la esfera privada, pues con toda libertad, ¿no? Entonces, aunque ahora parece que los dioses regresaron a la esfera pública, y digamos que en algunos lugares en que hay una pluralidad de esos dioses, el manejo de lo social podría parecer más manejable, ¿no? más cómodo, mientras que en otros lugares donde hay un solo Dios, pues esa situación se ve mucho más compleja, más intolerante respecto a otras formas de vivir, ¿no? Sí, yo admiro cuando conviven distintas formas de concebir a Dios, y que sin embargo en la esfera política, en la esfera educativa, no hay eso como interferencia en las relaciones entre las personas. Me espantan muchísimo los estados teocráticos, sobre todo monoteístas, así radicales, y de cualquier signo, porque me parece que establecen uno de los principales problemas que hay para una educación que valga la pena. Ahora, aquí en México ha habido una gran discusión que vamos a retomar también después con nuestros otros invitados, acerca de este tema en donde se asume que la falta de valores está relacionado con este sistema educativo que tenemos, con sus éxitos, que son pocos parece ser, y sus fallas, que al parecer o se señalan como muchas, ¿no? ¿Tú realmente crees que hay una liga entre lo que esté pasando socialmente y lo que esté dándose en las escuelas? Lo mucho o poco que aprendamos. Y dentro de eso, ¿la ausencia o presencia de valores religiosos tiene algo que ver? Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero me gustaría que rápidamente me dijeras tu opinión para pasar luego a comentar algunas noticias. Sí, yo aquí quisiera decirte y decirle al auditorio lo que realmente pienso. Sí. En algún tiempo se decía que lo que la escuela hacía en la mañana, en la tarde lo destrozaba la televisión. Ajá.
A mí me parece que cualquier cosa que hagamos en la escuela al respecto de valores y civilidad, la destruye la vida política, la destruye la corrupción, la impunidad, la falta de escrúpulos en los conflictos de intereses. Es decir, la escuela puede hacer mucho, pero en un ambiente en el cual hay tal nivel de impunidad, en el que el 90 y tantos % de los delitos no se persiguen, en que los valores fundamentales, digamos, que serían el respeto a los derechos humanos, está totalmente soterrado por una incapacidad de reconocer dónde están los que se han ido o a los que han desaparecido, en donde parece ser que morir es cosa fácil y evitar eso es una cosa muy difícil en ciertas zonas del país. A mí me parece que el impacto que la escuela puede tener para revertir eso es menor. Es muy poco. Se parece muchísimo a cuando dicen que por problemas educativos no se obtiene empleo, cuando lo que no tenemos es un número suficiente de empleos. Claro, entonces, un sistema económico sí, que permita eso, ¿no? Ahora déjame comentarte, hay algunas noticias y esta sección me gusta dedicarla a comentar noticias. Una de ellas que apareció en la jornada dice que impulsar acuerdo nacional por la educación cívica propone el comité de expertos al INE y aconseja promover el sufragio considerando informe que refleja la desconfianza de mexicanos. Es decir, ¿la escuela puede revertir ese problema de la desconfianza creciente que tienen los mexicanos hacia sus gobernantes y hacia el sistema político democrático? ¿Sabes qué, Roberto? Yo no sé si lo pueda revertir, pero no puede eludirlo. Es decir, yo creo que nuestra escuela, no solamente en términos de descripción de cómo es un régimen democrático, sino prácticas de participación que sean análogas a las que posteriormente habrá que de tener cualquier ciudadano en la vida política, son indispensables. Porque ¿en qué otro lugar encontramos de la vida social un sitio en el cual haya la posibilidad de ensayar la reflexión al respecto del respeto a la diversidad, del valor del voto, del valor del proceso en el cual el pueblo es consultado para su gobierno? Pero yo creo que hay que combinarlo con conocimiento y con práctica. Si la escuela, desgraciadamente, se convirtiese en un espacio autoritario en el cual, digamos, también una sola persona manda y ocurre la dolorosa violencia simbólica y arbitrariedad cultural que conocemos los que estudiamos estos temas, pues yo creo que poco abona a la democracia. Pero es cierto, ¿cuánto podrá revertir que 32 millones de mexicanos estén en la escuela todos los días a la desconfianza en el régimen democrático? No lo sé. Pero algo debería de hacer, dices, ¿no? Y sobre todo, para decirlo fuerte, en mala hora debemos dejar de intentarlo. Muy bien. Ahora, fíjate que en algunos casos se piensa que las agrupaciones religiosas u otras instituciones sociales también tienen que abonar a esto de la educación cívica, ¿no? Y me llamó la atención al respecto una noticia de Milenio en donde se dice que demandan obispos revisar el fuero de algunos servidores. Y la Conferencia del Episcopado Mexicano, dice la nota, consideró que en las posibles reformas constitucionales y legales que terminen en un sistema nacional anticorrupción, se debe revisar el fuero del que gozan algunos servidores públicos y que puede hacer naufragar el sistema entero, dicen ellos, si es utilizado como escudo de impunidad. ¿Qué te merece esta noticia? ¿Qué comentario te merece esta nota? Sinceramente. Sí, por favor. No, sinceramente te quiero decir porque voy a decir quizás una barbaridad, pero... Este es el lugar para ello. Pero lo creo, ¿no? Es decir, es un lugar para pensar. Si lo hubieran dicho rabinos, pastores, obispos, laicos, ateos, agnósticos, tienen toda la razón.
Es decir, yo creo que no habría que desacreditar la lucha contra un fuero que ha perdido la lógica de garantizar la libertad de expresión para convertirse en una especie de muralla para no cumplir con la ley y sobre todo para eludir el incumplimiento de ella. Entonces, por eso te decía que era, digamos, recuerdo una frase que se decía cuando éramos jóvenes, que decía la verdad por encima del hombre. Creo que los obispos en este caso tienen razón y además no son los originales en hacer esta propuesta. Recogen la propuesta de muchísimas organizaciones de la sociedad civil y de muchísimas organizaciones, digamos, que no se caracterizarían por su convergencia religiosa, sino por los valores democráticos. Y en este caso, pues hombre, si los obispos tienen algunos rasgos democráticos, bienvenidos. Bienvenidos, ¿verdad? Sí. 30 segundos para que me comentes cualquier cosa que te parezca relevante de este tema que no me hayas dicho todavía. Bueno, que obviamente son muchas, pero... No te preocupes. Yo sostengo que muchas veces hemos confundido la educación en valores y la formación cívica con dar clases al respecto y que los muchachos repitan lo que los libros dicen. Cuando en el nuevo programa de estudios se comprenda que los valores en la escuela que valen la pena y la educación cívica que la escuela puede hacer pasa muchísimo más por lo que ocurre en los pasillos, las aulas y los patios, creo que tendremos una mejor educación cívica y ética, sin descontar que algún conocimiento general es necesario, pero no basta. Pues Manuel Gil, muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto, en esta sección. No se vayan, vamos a un corte y regresamos.